Hola amigos, en este video vamos a ver un ejemplo sobre sumas de Riemann. Para ello dice, evalúen la suma de Riemann para f de x igual a x cuadrado más 1 en el intervalo menos 1,2. Lo primero que les aconsejo es que traten de bosquejar cómo va esta gráfica, es decir, dándole diferentes valores a la variable x y generando los correspondientes en y. Entonces, si nos vamos a un plano cartesiano, donde tenemos y, el eje y el eje de las x, el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas, pues podemos, dándole diferentes valores a esta función, generar una gráfica como esta. Como pueden darse cuenta, corresponde a una gráfica parábola apuntando hacia más y, con los brazos abiertos hacia más y que pasa por 1 en el eje de las y. ¿Sales? Este 1 implica que la función corta al eje de las y en 1. Una vez que tenemos esta gráfica, pues solamente nos va a interesar el intervalo menos 1,2 desde aquí a acá. Ustedes aquí en la imagen pues ya están viendo los triángulos que se forman. ¿Por qué? Porque en sumas de Riemann lo que vamos a hacer es calcular el área de menos 1 a 2 entre la gráfica y el eje de las x. ¿Sales? Ok. Fíjense, seguimos con el problema entonces. Dice, utilice la partición de puntos igualmente espaciados. Menos 1 menor que menos 0.5 menor que 0. Estos valores nosotros los localizamos acá abajo. El primero pues corresponde con el valor de a. ¿Sí? Recuerden que esto es a, b, el intervalo cerrado. Entonces menos 1 pues es el que aparece acá. Luego tenemos menos 0.5, 0, bla bla bla, hasta llegar a 2. Si vemos entre cada número, entre menos 1 y menos 0.5, pues tenemos un subintervalo. Y entre menos 0.5 y 0 tenemos un siguiente. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 subintervalos. De igual manera que en el video anterior, en el que iniciamos las sumas de Riemann, pues teníamos 6 subintervalos. Recuerden que esto no siempre tiene que ser 6, puede ser cualquier número de subintervalos. Es decir, el problema nos tendría que dar una mayor cantidad de números en la partición. ¿Sales? Ok. Entonces, una vez que tenemos estos numeritos, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, dice, utilice la partición de puntos igualmente espaciados. Yo les pregunto, ¿qué más requerimos para resolver la suma de Riemann de este problema? Pues requerimos el delta x, ¿sales? El delta x es el ancho de cada uno de estos subintervalos. Pero como el problema me dice que son puntos igualmente espaciados, por ejemplo, si yo calculo el primer delta x, el ancho del primer subintervalo, pues es menos 0.5 menos 1. ¿Sales? Y puedo ver que el valor que obtengo es de 0.5. Entonces, como los puntos están igualmente espaciados, significa que este delta vale 0.5, que este delta vale 0.5. Es decir, el ancho de cada uno de los subintervalos vale en este problema la misma cantidad, que es 0.5. Ok, entonces, ya tenemos esos deltas que son las bases de los subintervalos o de los rectangulitos que ustedes ven aquí, que vamos a utilizar para aproximar el área bajo esta gráfica. Ok, bien. Aquí en la imagen ustedes pueden ver que los rectangulitos ya tienen una altura, cada uno tiene una altura. ¿Cómo nosotros obtenemos esas alturas? ¿Sales? Imagínense que solamente tienen, ya saben cuánto vale cada uno de los subintervalos, pero todavía no hemos graficado de forma total estos rectangulitos, no sabemos hasta dónde llegan. Aquí en la imagen ustedes lo pueden ver que ya aparece, pero ¿cómo lo obtuvieron? Pues para eso necesitamos los puntos muestra de cada uno de los subintervalos. Los puntos muestra, que le vamos a llamar x barra y, x barra 1, x barra 2, son valores, son
es un valor que existe en cada uno de los subintervalos, es decir, es un número. ¿Cuánto vale ese número? Necesitamos conocerlo. Pues vamos a ver el problema. Dice, y tome como punto muestral al punto medio de cada iésimo subintervalo, del iésimo. Es decir, en cada subintervalo, el punto muestra está a la mitad. Eso me dice el problema. ¿Cuánto vale entonces en el primer caso? Pues yo me agarro -1 y le sumo la mitad. ¿Pero cuánto vale la mitad? Bueno, pues si de aquí a acá, desde -1 a 0.5 hay un valor, hay un delta de 0.5, pues la mitad es 0.25. Entonces basta sumar -1 más 0.25 para obtener -0.75. Acá lo estoy calculando. Acá les estoy poniendo una fórmula donde estoy sumando delta x entre 2 y el primer punto muestra vale -0.75. Entonces, fíjense, ¿dónde está el siguiente valor? El siguiente punto muestra, el x barra 2. Pues es -0.5 más 0.25. ¿Cuánto da esto? Pues -0.25. Acá lo podemos ver. Ustedes pueden revisar este video con mayor detenimiento y pueden seguir la notación y van a encontrar que vale -0.25. En el siguiente, 0 más 0.25, pues es 0 más 0 más 0.25, bueno, me va a dar 0.25, ¿sales? Recuerden que simplemente lo que estoy haciendo es tomarme este valor y sumarle 0.25 en cada uno de los subintervalos. Entonces aquí 1.5 más 0.25, pues 1.75, que es el valor final que estamos viendo aquí. ¿Sales? Entonces, ¿cuántos puntos muestra hemos obtenido? Pues tienen que ser 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque corresponde al número de subintervalos, al número de cachitos que tenemos. Entonces, para obtener la altura de estos rectángulos, tenemos que evaluar esta función en cada uno de estos valores que hemos obtenido. Es decir, necesitamos lo siguiente. Recuerden que esto es la notación de suma de Riemann. Entonces, simplemente es la suma de este producto de f evaluado en el primer xy por el delta xy correspondiente. Vean en la imagen que yo ya tengo los puntos muestra que hemos obtenido. En este caso, estos puntos muestra están al centro de cada uno de los subintervalos. Entonces, tenemos f de -0.75. Pues, ¿qué significa? Que tienen que agarrar este -0.75, elevarlo al cuadrado y sumarle 1. Aquí lo estoy haciendo un poquito más explícito. Y así, esta función hay que evaluarla en cada uno de estos valorcitos que hemos obtenido en esta parte. Y vamos a obtener un número. El primer número que obtenemos en -0.75 es 1.5625. Y luego fíjense que obtenemos un número bien grandote al final, 4.0625. Esos numeritos son los valores que ustedes me van a localizar en el plano cartesiano y van a estar sobre la gráfica. Son números que son valores que pertenecen a la gráfica, pero me van a trazar una línea punteada sobre cada punto muestra y va a llegar hasta un punto en la gráfica, y aquí ustedes van a delimitar, van a poner la altura máxima de cada uno de los rectangulitos. Como ustedes pueden ver, esto es una mera aproximación del área de esta gráfica x cuadrado más 1 de esta función entre -1 y 2. ¿Por qué digo una mera aproximación? Porque voy a aproximar esa área como la suma del área de estos rectangulitos. Pero yo puedo ver que este rectangulito se sale
de la gráfica. Nada más me interesa el área entre la gráfica y el eje de las X. Pero este se sale, entonces esto está de más. Pero por ejemplo aquí yo veo que hay un hueco, entonces esto estaría metiendo un error al cálculo, también este hueco y luego este sale y así. Entonces, dada esta partición, nosotros vamos a estimar una cierta área, ¿sales? Lo hacemos así entonces con todos los valores. Tenemos este apartado, ahorita les explico esta parte. Y fíjense que yo estoy multiplicando por 0.5, por este 0.5. Este 0.5 está factorizado. Puede estar multiplicando a cada una de las f's como se indica aquí, pero como es el mismo, lo que he hecho es simplemente factorizarlo, dejarlo al final, sumar esto. Entonces sumo todo esto, me da 11.8750. Lo multiplico por 0.5 y esto me dice 5.9375. Le pongo unidades al cuadrado porque es un área. Pueden ser centímetros al cuadrado, metros al cuadrado, etcétera, etcétera. ¿Sales? Unidades de longitud al cuadrado. Entonces, a ver, este número es un área y es el área que hemos calculado en este problema, en específico en este problema, ¿sales? Utilizando esta partición, utilizando que el ancho de cada subintervalo pues vale 0.5, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a la siguiente gráfica. ¿Qué pasa si f es negativa? Es decir, ¿qué pasa si esta gráfica tiene, imagínense que es una cierta función, esta línea corresponde a la gráfica de esa función, pero hay puntos donde está sobre el eje de las X en la parte positiva y luego en la parte negativa y luego en la parte positiva. La suma de Riemann es el cálculo del área entre la gráfica y el eje de las X, entre la curva y el eje de las X. Significa que de aquí a aquí, por ejemplo, va a haber esta área que le llamo área 1 y la vamos a considerar positiva. Pero por ejemplo, desde aquí hasta acá va a haber área negativa, ¿sales? Esta área la tenemos que considerar porque el área es entre la gráfica y el eje de las X, ¿sales? Pero de aquí a acá va a ser positiva. Entonces, vemos que en general una suma de Riemann es una suma algebraica de áreas. Algebraica, porque hay que considerar el signo de cada área. Si es positiva, la vamos a llamar A1 y luego más, menos A2. Aquí tenemos, en este caso hemos obtenido o les muestra la imagen 1, 2, 3, 4, 5, 6 rectangulitos. Algunos de ellos están apuntando hacia abajo, ¿sales? Entonces esto significa que están contribuyendo con un área negativa. Lo denotamos como menos A2, más menos A3 y más menos A4. En este caso A2, A3 y A4. Y luego tenemos más A5 más A6, ¿sabes? Nótese que también en esta aproximación estamos metiendo cierto error. Está este hueco, por aquí hay este huequito, está este. Y hay rectángulos cuyas alturas, o más bien que tienen un área por arriba de la curva y también están introduciendo un error. Pero en principio podemos tener un problema donde tengamos que calcular áreas negativas. ¿Y cómo vamos a ver eso? Bueno, esto lo dejamos para un siguiente video y sí les recomiendo que vean el primero para que tengan un poquito de la idea de la notación atrás de las integrales de Riemann, que simplemente es el cálculo del área bajo o entre una cierta curva, entre la gráfica de una función y el eje de las abscisas. Hasta aquí dejamos este video y nos vemos en la próxima. Hasta luego.